Mason subió al autobús escolar esa mañana esperando un día normal. En minutos, un olor dulce y extraño llenó el aire, algo parecido al quitaesmalte. La cara del conductor se veía pálida, sus movimientos lentos, mientras el autobús se desviaba hacia la autopista con 30 niños a bordo. Cuando Mason marcó al 911, no tenía idea de que estaba experimentando señales de advertencia de algo. Mason Carter, de 10 años, comenzó su mañana como cualquier otra. Agarró su mochila, se despidió de su mamá. El familiar ronroneo del motor anunció la llegada del autobús. Las puertas se abrieron con un silbido, y Mason subió los escalones. Caminó por el pasillo y se deslizó en su asiento de siempre, cerca del medio. Fue entonces cuando lo notó. Un olor extraño flotaba en el aire, dulce pero químico, casi como quitaesmalte, pero más fuerte. El señor Thompson estaba en el asiento del conductor, ambas manos en el volante. Su cara se veía inusualmente pálida. Gotas de sudor salpicaban su frente, aunque la temperatura afuera era fresca. Mason nunca lo había visto así antes. Mason se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el conductor. El señor Thompson levantó una mano del volante y se limpió la frente. El gesto parecía lento, pesado. La voz del señor Thompson sonó, anunciando que llegarían a la escuela en 15 minutos. Pero las palabras salieron arrastradas, poco claras. Algunos de los niños mayores en la parte de atrás empezaron a reírse. Uno de ellos gritó que tal vez el conductor había estado tomando. Mason no se rió. El olor extraño se intensificó. Mason mantuvo su atención en el señor Thompson. El agarre del conductor en el volante se veía firme, demasiado firme. Sus nudillos se veían blancos, y su cabeza se balanceaba ligeramente de lado a lado. Se acercaban a una entrada a la autopista. El autobús aceleró para unirse al flujo del tráfico. Las manos de Mason agarraron el asiento frente a él. Entonces sucedió. Bocinas sonaron. El señor Thompson giró el volante bruscamente hacia la izquierda. El autobús se desvió de regreso. Algunos niños gritaron, otros quedaron en silencio. El corazón de Mason golpeaba contra sus costillas. Su mano se movió a su bolsillo. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Mason tomó su decisión. Marcó al 911. Una operadora contestó. Mason habló en voz baja. Explicó que estaba en un autobús escolar, que algo andaba mal con el conductor, que el hombre olía a químicos, que estaban en la autopista con más de 30 niños a bordo. La operadora pidió su ubicación. La operadora le dijo que se mantuviera tranquilo. La ayuda venía en camino. Entonces los vio. Luces intermitentes a la distancia detrás del autobús. Un patrulla. Una ambulancia seguía cerca detrás. El señor Thompson debió haber visto las luces en su espejo. El autobús comenzó a bajar la velocidad. Se desvió hacia el acotamiento y se detuvo. El conductor se veía confundido. La patrulla se detuvo detrás del autobús. Los oficiales salieron rápidamente. La ambulancia se estacionó a su lado. Los paramédicos agarraron su equipo y corrieron hacia las puertas del autobús. Las puertas se abrieron. 2 paramédicos subieron a bordo. El oficial pidió a todos los niños que salieran del autobús con calma y de forma segura. Todos estarían bien. Mason se paró con sus compañeros, observando la escena desarrollarse. A través de las ventanas del autobús, podía ver a los paramédicos trabajando con el señor Thompson. Uno de ellos sacó un pequeño dispositivo y pinchó el dedo del conductor. Sus movimientos se volvieron más urgentes. Un paramédico buscó en una bolsa y sacó una jeringa. En segundos, le administraron una inyección al señor Thompson. Entonces, algo cambió. La postura del señor Thompson se enderezó. Sus ojos parecían enfocarse mejor. El color regresó a su cara. Comenzó a hablar con los paramédicos y sus palabras salieron más claras que antes. Uno de los paramédicos caminó hacia donde esperaban los niños. Preguntó qué niño había llamado al 911. Mason levantó la mano lentamente.
Explicó lo que había pasado. El señor Thompson había estado experimentando cetoacidosis diabética. Su azúcar en la sangre había bajado a niveles peligrosos. Cuando eso pasa, el cuerpo empieza a producir cetonas. Esas cetonas crean un olor como acetona, que era lo que Mason había detectado. Sin tratamiento, el señor Thompson habría perdido el conocimiento en minutos. A velocidad de autopista, con un autobús lleno de niños, las consecuencias habrían sido catastróficas. Entonces hizo una pregunta inesperada. ¿Había experimentado Mason algo similar él mismo? ¿Se había sentido alguna vez inusualmente sediento o cansado? El hombre sugirió que los padres de Mason lo llevaran a revisar con un doctor. La capacidad de detectar ese olor específico a acetona podía ser médicamente significativo. Los padres de Mason programaron una cita con su médico familiar, quien hizo varias pruebas. Ahora Mason estaba sentado en una oficina médica con ambos padres. El doctor entró con una carpeta de resultados. El médico explicó que Mason tenía diabetes tipo 1. La condición había estado desarrollándose en su cuerpo por meses. El cuerpo de Mason había estado perdiendo lentamente su capacidad de regular el azúcar en la sangre. Como la diabetes de Mason había estado progresando, su cuerpo se había sintonizado con las señales de advertencia. Había aprendido inconscientemente a reconocer los síntomas que él mismo estaba empezando a experimentar. Esa mañana en el autobús, Mason había identificado en el señor Thompson la misma crisis médica exacta a la que su propio cuerpo se estaba acercando. Había estado oliendo la acetona que su propio cuerpo estaba empezando a producir. Había reconocido las señales porque sus propios niveles habían estado fluctuando. Las siguientes palabras del doctor cayeron como un rayo. Detectar la diabetes de Mason tan temprano, antes de que sufriera su propio episodio severo, era increíblemente afortunado. Muchos niños no son diagnosticados hasta que ya están en cetoacidosis diabética, requiriendo tratamiento de emergencia. Al salvar al señor Thompson, Mason literalmente se había salvado a sí mismo. Su acción rápida en el autobús había llevado a su propio diagnóstico a tiempo para prevenir un desastre. Mason se sentó en silencio, procesando todo. Sus padres hicieron preguntas sobre el tratamiento. El doctor explicó la terapia de insulina y el monitoreo del azúcar en la sangre. La vida implicaría nuevas rutinas, pero Mason estaría saludable. Estaría a salvo. Había confiado en sus instintos cuando más importaba. Y al hacerlo, había protegido no solo a 32 niños y su conductor, sino también a sí mismo. ¿Qué habrías hecho tú si notaras que algo andaba mal, pero no estuvieras seguro de si debías hablar?